es un gradiente, el rewilding es algo escalable, es como un work in progress, que se podría decir, y no es un todo o nada. Y cada espacio tiene una ventana de oportunidad para hacer un pequeño cambio para asilvestrar ese entorno y sus procesos, ¿no? Obviamente, cuantos espacios más amplios, más grandes, pues permitirá mayores acciones, pero que no hay que perder cualquier oportunidad que se pueda. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, hoy en este podcast nos seguimos reuniendo alrededor del fuego para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. ¿Quieres unirte a nuestra hoguera? Pues entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora sí que sí, encendamos el fuego de hoy. La organización ecológica WWF publica cada 2 años una nueva edición de su informe Planeta Vivo, en el que ofrece una visión panorámica de la salud de la Tierra. En su edición del 2020 alertó de que entre 1970 y 2016 las poblaciones de animales salvajes vertebrados habían disminuido en una media del 68%. En ese descenso hay pues una cantidad ingente de sufrimiento individual. Pero es que, además, es importante volver a recordar que los animales salvajes son agentes fundamentales para el buen funcionamiento de los ecosistemas y que sus poblaciones decrezcan implican consecuencias para otros seres, para los ciclos naturales y para la biosfera en su conjunto. Si esta velocidad de descenso se mantiene, el futuro de la biosfera será catastrófico a corto plazo. Así relata, bajo el título Todos los que faltan, Marta Tafalla en su libro Filosofía ante la crisis ecológica, la situación tan dramática en la que nos encontramos. Un libro que también arroja luz y esperanza. Y uno de esos haces de luz y esperanza es el rewilding. Una palabra que podríamos traducir en español como renaturalizar, resilvestrar o, como a mí más me gusta, resalvajar. Y para entender su verdadero significado e importancia, hoy tengo sentadas alrededor de este fuego de Hacia lo Salvaje a Ali Delgado. Es bióloga y referente en la reintroducción de fauna extinta en el Iberá, a través del proyecto Rewilding Argentina, donde es coordinadora del Centro de Rescate de Osos Hormigueros. Hola Ali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Ana, un placer estar acá, compartir con vos este momento y con Cristian y Lidia. Pues vamos a dar paso a Cristian. Cristian Moyano es filósofo, doctor en ciencia ambiental, autor del primer libro en español sobre ética del rewilding y coordinador del proyecto Eraceres, ética del rewilding en el antropoceno, comprendiendo los escollos de regenerar éticamente lo salvaje. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas a todos y todas. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y en tercer lugar también tenemos aquí a Lidia Valverde, es responsable de comunicación de Rewilding Spain, una propuesta que se lanzó oficialmente en junio del 2022 como parte de la red europea de Rewilding Europe. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Ana, encantada de estar aquí y saludos también para Cristian y para Alicia. Mucho gusto estar con todos vosotros hoy. Pues el gustazo es mío porque como ya hablábamos, ¿no?, antes de ponernos a grabar, el rewilding pues ahora mismo para mí se está convirtiendo, bueno, pues en un asunto del que me apetece saber cada vez más y más. De hecho, Lidia, ya hablaremos porque el voluntariado sigue por ahí planeando en mi cabeza. Pero vamos a empezar, ¿no?, por el principio. Me gustaría, Cristian, que bueno, nos hicieras una introducción y que nos contaras ¿qué es, no?, el rewilding, la renaturalización y de dónde nace esta idea?
Bueno, pues el rewilding, que como bien has dicho en español, se puede traducir por renaturalizar, resilvestrar, resalvajar. A mí a veces me gusta quitar ese porque parece como una vuelta al pasado y el rewilding no va de volver al pasado. Y a veces pues yo digo a silvestrar o a salvajar directamente. En general se puede decir que es una estrategia dentro de la rama de la biología de la conservación, que lo que busca es regenerar ecosistemas y procesos naturales, que sean funcionales, que sean autónomos y con mayor biodiversidad. Un poco así a nivel amplio, yo creo que podríamos quedarnos con esa definición. A diferencia de otras estrategias de conservación, una de sus ventajas o retos también es que busca que la intervención humana, la gestión humana sea mínima, es decir, a veces facilita las condiciones para que los ecosistemas se puedan regenerar, pero sin que seamos los gestores activos todo el tiempo, sino que se deje naturaleza su espacio para que ella misma tome las riendas de estos procesos. Y bueno, sus orígenes se remontan así más en la literatura, bibliografía y tal. En la década de los 90, a principios de los 90, Dave Foreman, un conservacionista norteamericano, pues en la revista Wild Earth se dice que acuñó el término de rewilding, y después ya otros conservacionistas muy conocidos como Michael Soule, Reed Noss, a finales de la década de los 90, en el 98, y sí que ya ofrecieron incluso una definición tentativa de lo que era el rewilding, y ellos propusieron que rewilding era mantenerse fiel a la regla de las tres Cs, del inglés de cores, que hayan núcleos o reservas naturales más o menos protegidas, que estas reservas estén cuentadas con corridors, corredores ecológicos, y la tercera C que ellos proponían era que hubieran carnívoros, para completar un poco toda la complejidad trófica. Y un poquito, pues desde entonces, el término rewilding ha ido ganando popularidad. Yo creo que George Monbiot, desde Reino Unido, pues hizo un buen trabajo de divulgación y difusión del mismo en 2013, cuando publicó su libro de Feral, y desde entonces, pues cada vez yo creo que es una corriente que está creciendo en muchos países. Sí, es una corriente, ¿no? Donde, bueno, pues podemos ver ya ejemplos concretos en eso, ya en prácticamente todo el mundo. Ali, me gustaría que me contaras, bueno, un poco tu historia y cómo llegaste a Iberá y, bueno, pues todo el proyecto, ¿no? De Rewilding Argentina, para que veamos con un ejemplo concreto, ¿no? Todo esto que nos ha estado contando Cristian. Sí, empecé a trabajar en la fundación hace ya más de 15 años, en el año 2006. Como te contaba, acababa de salir prácticamente de la universidad. Estaba haciendo otros trabajos hasta que conocí a el coordinador en ese momento de este gran proyecto que recién iniciaba, un valenciano, que nos juntamos, tuvimos una reunión, y yo, siendo muy nuevita en la profesión, él me hablaba de volver a traer especies a uno de los lugares de Argentina que son los esteros de Liberá. Me hablaba de volver a traer a los hormigueros gigantes, al pecarí de collar, al tapir, y yo lo miraba muy incrédula porque decía, ¿de dónde sacó esta idea este hombre? Más allá de que era una idea hermosa. Y cuando me terminó de contar de que el proyecto apuntaba a volver a traer justamente a los grandes predadores, a los grandes carnívoros que existían en algún momento en este ambiente y que por razones humanas se fueron extinguiendo, me dice, la idea final es volver a traer al jaguareté, al jaguar y a la nutria gigante, que son los dos grandes predadores de Sudamérica. Y cuando escuché eso, es como que dije, pensé que estaba viendo una película de ciencia ficción, un poco incrédula, pero me gustaba todo lo que me estaba contando, así que me metí en este barco de volver a traer estas especies en ese momento, en el año 2006, y desde ese momento empezamos a formar equipos, porque la fundación recién estaba empezando a trabajar, y de ahí no paró más, no paró más. Y una cosa que siempre y hasta el día de hoy, después de tantos años de trabajo, me sigue sorprendiendo y llamando la atención, es la efectividad con la que se
proponen objetivos y se cumplen a través de este sistema del rewilding, ¿no? Nos propusimos traer especies y hoy ya tenemos 6 proyectos, varios de ellos ya a punto de llegar a la meta final, como los hormigueros gigantes, el venado de las pampas, otros muy bien encaminados, como es el proyecto de la vuelta del jaguareté, del jaguar, y otros en las instancias iniciales, pero ya por un muy buen camino, como es la vuelta del canis gigante, del guacamayo rojo, y un poco, como contaba Cristian, el rewilding va por ahí, de no solamente traer estas especies como ser la especie en sí, sino la función ecológica, el rol ecológico que cumple. No estamos solamente restaurando un rompecabezas con cada una de las piecitas para que quede completo. Lo estamos restaurando para que funcionalmente esté en equilibrio y ese ecosistema tenga la fortaleza de afrontar todos los embates que hoy en día el planeta está expuesto, ¿no? Principalmente a lo que son los cambios climáticos. Así que un poco va por ahí la idea, volver a restablecer o volver a recuperar estas funciones que existieron en algún momento, esta trama de la vida, ¿no? Que cuando uno va perdiendo especies, es como que va perdiendo hebras de esa trama y la trama se va debilitando. Entonces, eso es importante entender, que todas las especies tienen una función en el ambiente. Entonces, apuntamos a ese objetivo principal. Gracias, Alicia. A mí también hay una cosa del rewilding que me gusta muchísimo. Es que al nombrar, ¿no?, el hecho de que tenéis estos objetivos, supongo que serán esos objetivos un poco, pues bueno, de ver, ¿no?, cómo estas especies que estáis trayendo se adaptan o van funcionando, pero no hay un objetivo, ¿no?, concreto de resultados, sino que el rewilding, ¿no?, es un poco abierto, hay que ver lo que pasa, porque es cierto, ¿no?, que ahí no podemos controlar y que muchas veces incluso nos pueden sorprender, ¿no?, los resultados a los que se puede llegar. Lidia, hemos escuchado hablar a Alicia, ¿no?, de grandes carnívoros y claro, estando en España, pues yo creo que nos suena esto como, ¿no?, como muy lejos. Es verdad que podemos tener el lobo, ¿no?, el lince, pero bueno, seguramente no se nos viene a la cabeza, ¿no?, esta gran fauna, ¿no?, africana y como, pues eso, como muy lejana. ¿Cómo se plantea, ¿no?, un proyecto de rewilding en España y qué estáis haciendo desde el proyecto? Efectivamente, cuando hablamos de carnívoros parece que lo primero que nos viene todos a la cabeza son esos grandes felinos de los documentales de la 2, ¿no? Justo a la hora de después de comer. El panorama en España es diferente y efectivamente, pues si hablamos de carnívoros, ¿no?, de estos animales que están en la cumbre de la cadena trófica, pues el lobo, el oso, el lince ibérico serían las especies como más icónicas, ¿no?, que tendrían que estar ahí. Pero el deterioro o las piezas que faltan en los ecosistemas no solo están ni mucho menos en esos animales que son más emblemáticos, ¿no?, que son ese carnívoro, el de los documentales. Y son piezas igualmente importantes, faltan otras. En el caso, por ejemplo, de Sistema Ibérico Sur, que es el espacio en el que de renaturalización, la iniciativa de renaturalización en la que trabajamos desde Rewilding Spain, hay una pieza clave súper importante también, que es con la que hemos empezado a trabajar en términos de reintroducción de especies, que son los grandes herbívoros, que son muchas veces como los grandes olvidados o han sido los grandes olvidados de la conservación, ¿no? Quizás son menos glamurosos o son menos atractivos, pero la realidad es que cualquier ecosistema funcionalmente sano tiene que tener grandes herbívoros que formen parte de todo ese puzzle, ¿no?, que se mencionaba antes. Y en el caso, por ejemplo, del Sistema Ibérico Sur, pues los grandes herbívoros que tradicionalmente en la península ibérica han sido caballos salvajes, que los había, vacas salvajes, el bisonte, pues están desaparecidos. Esos animales en sus versiones salvajes desaparecieron, la intervención humana hizo que acabaran extinguiéndose. Parte de esa función ecológica quedó suplida por la ganadería extensiva tradicional de caballos y sobre todo de vacas, que todos hemos conocido.
y que tiene fines productivos, pero esa ganadería extensiva también es una actividad que prácticamente, al menos en ese territorio, en conjunto en general en España, está desapareciendo. Es una actividad que desde una perspectiva económica es poco rentable, cada vez es menos rentable, es un trabajo duro. La gente joven no se quiere dedicar a esto y al final hay un papel ahí que es el de esos grandes mamíferos herbívoros moviéndose por el territorio, arrastrando semillas, defecando sobre el suelo, enriqueciendo suelos. Esto ha dejado de ocurrir y una de las piezas clave y de las especies claves con las que nosotros estamos trabajando en renaturalizar el sistema ibérico sur es trabajar con grandes herbívoros que quizás, como decía antes, no son tan glamurosos, pero son una parte fundamental en la recuperación de unos ecosistemas sanos en la zona de trabajo que tenemos nosotros. Y esto, y lo conecto con algo que comentabas tú también a nivel de objetivos, es algo que tiene un impacto que no se va a ver en el corto plazo. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de Sistema Ibérico Sur, hablamos de que tenemos una iniciativa de renaturalización, ni siquiera nos gusta llamarlo proyecto, porque parece que un proyecto es algo como mucho más acotado en el tiempo, ¿no? Y más limitado. Y no, la renaturalización requiere un trabajo, una visión a muy largo plazo, con una monitorización muy constante y también con trabajo muy tangible sobre el terreno, ¿no? Alicia, que tiene más recorrido en rewilding Argentina, quizás esto lo puede matizar mejor, ¿no? Cómo es necesario tener la paciencia para que la naturaleza, a través de esas piezas que le vamos devolviendo, pueda recuperar un poco el control, ¿no? Y manejarse a sí misma, pero esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo y requiere también ser muy ejecutivo, es decir, yo creo que la renaturalización, el rewilding, se explica mucho mostrando lo que hace, más desde el trabajo en el terreno, casi que desde la teoría. Yo creo que ahí, en general, compartimos en muchas iniciativas de renaturalización esa forma de trabajar, ¿no? Ese criterio de ser muy ejecutivo, de mostrar las cosas haciéndolas, más que contándolas. Sí, 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 claramente lo que dice Lidia es así, coincido 100%. Por un lado, se hablaba de la restauración con especies claves que cumplan un rol importante, como grandes herbívoros, grandes defectores de semillas y claramente los grandes carnívoros. Y una cosa que nos ha pasado acá en Argentina también, el rewilding, hacer una herramienta y una forma de hacer conservación muy nueva, genera también muchos detractores, genera muchas personas que por ahí no están del todo de acuerdo por diferentes razones y súper válidas también, pero trabajar en rewilding requiere también ir haciendo caminos, muchas veces que son caminos que no están trazados. Entonces, justamente como decía Lidia, es mucha paciencia. Son proyectos a muy largo plazo. Nosotros con Oso Hormiguero Gigante llevamos trabajando 17 años y hoy por hoy podríamos decir que tenemos una población autosustentable de osos hormigueros en los esteros de Liberá y en la provincia de Corrientes, pero son proyectos a muy largo plazo, lo cual requiere no solamente paciencia, sino también una solvencia a nivel de equipo y a nivel económico, que por ahí muchas veces los gobiernos, los estados no están dispuestos a invertir en eso, ¿no? Entonces, va un poco por ahí también lo que son estas estrategias de restauración. Los gobiernos, los estados y también la iniciativa privada. Supongo que hay veces que también es complejo, ¿no? Porque hoy en día donde se prima ese beneficio económico, seguramente haya otras salidas, ¿no? Para esas tierras que bueno, pues que compitan, ¿no? En intereses con la propuesta de rewilding. Tiene que haber claramente una conciencia, ¿no? De la crisis climática para que, bueno, pues la gente, ¿no? Con propiedad para aportar, ¿no? A estos proyectos, pues pueda haber ahí un interés, ¿no? Unas ganas de poder ayudar. Cristian, no sé si nos podrías aportar como más ejemplos a nivel internacional que pudieran ilustrar un poco más, ¿no? Todo lo que se está haciendo a nivel pues eso, mundial, incluso que no sé si tendrás en la memoria
alguna iniciativa que se esté llevando en el océano. Al final somos 3/4 partes, ¿no?, de agua, y entiendo, ¿no?, que aquí también es muy importante y relevante todo este tipo de iniciativas. Me gusta, primero de todo, bueno, matizar que esto Lidia también lo apuntaba, que me gusta que se diga también iniciativas y no solo proyectos de rewilding. Esto me lo dijo también hablando un día con Dery Saavedra, que es el director de paisajes de Rewilding Europe. Él insistía mucho en la importancia de hablar de iniciativas, ¿no? Como algo que se mantiene a largo plazo y que tiene en cuenta los procesos y de restaurar y regenerar ecológicamente, y no solamente el resultado o el producto final, sino toda esa comunidad que se va creando poco a poco y se va cociendo a fuego lento. De iniciativas que recogen algunos proyectos así concretos que podamos tener en cuenta más allá de Rewilding Spain o el caso de Iberá que comentaba Alicia. Yo, bueno, tuve la suerte de visitar Rewilding Portugal, por ejemplo, que queda muy cerquita también en la península ibérica, que también trabajan para recuperar procesos de herbivoría silvestre. Y luego fuera ya de Europa, por ejemplo, porque en Europa también se trabaja para recuperar especies como el lince eurasiático, el lince boreal, los bisontes, etcétera. Pero fuera de Europa y de Latinoamérica o de América en general, podríamos pensar en Oceanía, proyectos en Australia que tratan de reintroducir el demonio de Tasmania, por ejemplo, que es una especie extinta en medio salvaje, pues se intenta reintroducir. O, por ejemplo, el betón de cola de cepillo, que es también un tipo de roedor, si no me equivoco. Luego también en Asia, pues hay muchos ejemplos o proyectos o iniciativas que se llaman de rewilding, ya cada vez utilizando este concepto, este término, y que tratan pues de proteger, por ejemplo, en Singapur los ciervos sambar, que también tienen una función dentro de los ramoneadores o incluso de pastadores, de herbivoría en general, dentro de los ecosistemas de la zona, o también se trabaja para recuperar en Japón, por ejemplo, arrozales tradicionales, pintando plantaciones de coníferas, porque los arrozales pues tienen una función para la biodiversidad pues que lleva muchos siglos, si no milenios de trayectoria y que ha demostrado pues ser un buen foco de regeneración ecológica. En fin, hay muchos proyectos e iniciativas a lo largo del planeta que cada vez más están tomando el nombre de rewilding. Y en el océano, ahora mismo no me acuerdo ninguna en concreto, pero me suena haber leído que sí que se está trabajando para recuperar pues los grandes, no solo grandes carnívoros del océano o grandes mamíferos, como pueden ser las ballenas, que es un caso muy ya conocido o típico, sino también el caso, por ejemplo, de las nutrias marinas que ayudan pues a depredar sobre los erizos de mar, que a veces colonizan demasiado pues algunos espacios marinos. Y si ellas son especialistas muchas veces en estos erizos, saben cómo comérselos y controlar la población de estos animales. Bueno, yo apuntar simplemente, aquí en Europa hay una iniciativa parcialmente marina que tenemos también relativamente próxima, porque hay una iniciativa que es transfronteriza en el delta del río Oder, entre Polonia y Alemania. Entonces es una iniciativa que está más vinculada pues digamos, al medio fluvial, al medio acuático. Es decir, renaturalizar no tiene solamente que ver, como tú bien apuntabas, Ana, con trabajo en tierra firme. Y luego otra cosa también que me parece importante tener en cuenta es que cuando hablamos de renaturalizar no solamente estamos hablando de reintroducir especies, por más que esto sea también pues el aspecto más atractivo o más visualmente pues más sexy, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de renaturalizar, estamos hablando también, por ejemplo, de trabajar en la identificación y en la preservación de bosques maduros. Esto es algo muy importante, porque los bosques maduros, los bosques que se dejan evolucionar más allá del tope productivo que pueden producir, llevan asociado una biodiversidad que es diferente, y no estamos hablando necesariamente de reintroducir especies, sino de proteger un hábitat y de devolver un tipo de hábitat que también está desapareciendo, que hablamos también de eliminación de obstáculos fluviales, muy importante, y que hablamos también, que es algo que a mí me parece muy, muy, muy importante y que todavía no ha surgido aquí, que es de trabajar en naturaleza para que ese impacto positivo en la naturaleza tenga también un beneficio para las personas. Es muy importante que cuando hablemos de renaturalización nadie piense que estamos hablando de preservar y restaurar la naturaleza a costa de las personas que viven en estos territorios, porque esto sería un error
Esto a veces, como decía Alicia, hay detractores, hay mitos también por ahí sobrevolando sobre renaturalización y creo que es importante aclarar qué es renaturalización y no es renaturalización. Y las personas somos fundamentales en esto y que lo que hagamos en beneficio de la naturaleza tiene que tener un beneficio también para las personas de las comunidades y los territorios en los que estamos funcionando. Esto es básico. Para nosotros, por lo menos, desde nuestra perspectiva en Rewilding Spain, estas dos cosas no van por separado, van juntas todo el tiempo. La verdad que toda esta conversación va muy bien porque un poco nosotros como modelo de trabajo, nuestro modelo de cómo funcionamos como fundación, nos basamos en 4 pilares fundamentales, todos englobados bajo el término de producir naturaleza, ¿no? Y esos 4 pilares, por un lado está el rewilding propiamente dicho, con la vuelta de las especies y los roles ecológicos, pero trabajar también en áreas naturales protegidas para tener el territorio donde poder hacer ese rewilding. Y tal como decía Lidia, todo es inmerso en una economía regenerativa, ¿no? Y poder lograr que esa inercia que traemos como sociedad o como humanos de esa economía extractivista todo el tiempo, que bien sabemos hoy que tiene fecha de vencimiento, que en algún momento se va a acabar, si no la cambiamos, buscamos también como modelo de trabajo hacer esa conversión de economía. Y claramente esa conversión de economía va de la mano de las comunidades, ¿no? De incorporar a las comunidades y a las poblaciones locales y cercanas al área de restauración y poco a poco ir agrandando ese anillo o esta aureola de conversión económica, ¿no? Porque claramente creo que incluso Cristian lo explica muy bien en su libro, pasar de lo que es el antropocentrismo al biocentrismo. Dejar de quedarnos afuera de todo y ver desde afuera toda la parte natural, a ser parte de esa parte natural, ¿no es cierto? Como seres humanos somos parte claramente de esa trama biológica. Sí, aprender, ¿no? A convivir con la naturaleza, Cristian. Sí, sí, bueno, totalmente. Al final somos naturaleza también, ¿no? Y concebirnos como separados de la naturaleza, al final lleva a que la podamos considerar también incluso como un escenario, como un decorado, ¿no? Donde nosotros somos los únicos actores y justamente el rewilding, y bueno, yo creo que parte de la filosofía que también recoge, o que puede recoger, es esa, de considerarnos nosotros agentes entre otros agentes, ¿no? Que formamos la parte de este tejido, esta trama que es la naturaleza, que podemos ser la naturaleza, pero nosotros somos naturaleza también. Así que no hay rewilding sin considerarnos a nosotros nuestro valor intrínseco y el valor intrínseco de los demás no humanos. Habéis mencionado un poco, ¿no? Todos estos mitos, a lo mejor, que se han generado alrededor del rewilding, los desafíos, ¿no? Todos estos retos, ¿no? que tenemos por delante. Y me gustaría que lo aterrizáramos un poco más. Lidia, ¿podrías mencionarnos en el caso de España, ¿no? ¿Cómo está la situación a este respecto? Pues mira, algunos ejemplos claros de cómo nos implicamos nosotros y de cómo entendemos que la renaturalización es con las personas o no es, o no puede ser, ¿no? Nosotros desde la organización estamos siendo generadores de empleo directo en el territorio. Estamos hablando de que Sistema Ibérico Sur es un espacio muy marcado por la despoblación, con una densidad de menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es muy poca gente, muy Sí, pocas Laponia oportunidades. española, ¿no? Que se llama. Sí, sí. Tampoco nos gusta mucho recrearnos como en esas imágenes negativas, porque luego los que vivimos aquí decimos, bueno, a España abandonada, ¿no? Que nosotros estamos aquí, vaciados, ¿no? Que nosotros existimos, ¿eh? O sea, que somos reales. Pero bueno, es verdad que al final todo lo que pueda sumar en términos de oportunidades para el territorio es muy importante. En nuestro caso, el 95% del equipo de Rewilding Spain son personas que viven y trabajan en el territorio. Es decir, hemos buscado a propósito que lo que estábamos haciendo también tuviera un impacto en ese empleo en el territorio, porque al final tenemos compañeros que han podido volver a sus pueblos porque han encontrado un trabajo y están trabajando con nosotros, gente que ha venido de nuevas y tenemos compañeros que no se han ido a buscarse la vida a otro sitio porque han encontrado un trabajo, gracias a la renaturalización y al trabajo en naturaleza.
Creo que es un ejemplo claro. Estamos hablando de una organización en la que ahora mismo somos casi 20 personas. No habrá muchas empresas que hayan creado 20 empleos en 2 años en el sistema Ibérico Sur. Posiblemente no habrá ninguna más. Entonces, esto es una realidad. Pero también es una realidad que estamos desarrollando acuerdos con empresas locales que se dedican a actividades basadas en la naturaleza, para que puedan ampliar sus catálogos, sus ofertas de servicios. Estamos hablando de ecoturismo, de mejoras de infraestructuras de alojamiento, de restauración, estamos hablando de educación ambiental, estamos hablando de que también aplicamos recurso, conocimiento, energías, en generar ese tipo de alianzas para que sean empresas y personas del territorio las que se beneficien de este trabajo en naturaleza. Al final, esto son cosas que, como mencionábamos antes, ¿no? Son realidades, esto no es teoría, esto está pasando ahora y creo que son buenos ejemplos de cómo la renaturalización también está apoyando la vida de las personas, ¿no? Incluso hasta con financiación. Tenemos acceso a programas de financiación para emprendimiento de gente joven que quiere montar algo en el territorio para no tener que marcharse a buscarse la vida a Madrid, a Valencia o a Barcelona, que ese ha sido como el clásico, ¿no?, de toda la vida. Bueno, pues estas cosas reales están pasando. Y es muy importante que la renaturalización también se entienda en esos términos, que no somos gente que habla de que es importante traer animales y de esas y de conservar la naturaleza porque sí, porque la naturaleza en sí mismo es una cosa, como decía Cristian, que observamos desde fuera. No, formamos parte de esto, es un sistema complejo. Somos parte de él y tenemos que encontrar la manera de interactuar de una manera positiva en beneficio común, porque si no, el planeta pues se nos termina de ir de las manos y nosotros con él. Y eso es lo que no queremos. Enhorabuena, Lidia, por el proyecto, o perdón, por la iniciativa. Gracias. Alicia, cuéntanos qué está pasando por Ibera, qué retos y desafíos tenéis. Bueno, la verdad que muchos, si bien consideramos Iberá nuestro, conejillo de India en esto de restaurar, porque fue el primer lugar donde empezamos a trabajar y con varias de las especies que estuvimos reintroduciendo. Hoy por hoy estamos trabajando en 3 lugares más dentro de la Argentina. Uno es en el Gran Chaco. Argentina tiene toda una ecorregión que es el Gran Chaco, el Chaco seco y el Chaco húmedo. Estamos trabajando en el Parque Nacional El Impenetrable y en 2 lugares de la Patagonia Argentina. Por un lado, en la costa marítima, que es un proyecto que se llama Patagonia Azul, y el otro es un proyecto que está más hacia la cordillera de los Andes. En todos, el objetivo siempre es el mismo: buscar la restauración, buscar la inclusión de la sociedad como sistema de esta restauración. Y concretamente, en cuanto a proyectos de animales propiamente dicho, como les contaba hoy, tenemos algunos ya llegando a la meta final, como es, por ejemplo, Hormiguero, quedan aún en el norte argentino, entonces es nuestra población fuente. Eso es otro gran desafío que tiene restaurar ecosistemas con animales, que justamente son animales que están no solamente en peligro de extinción o extintos localmente donde uno está trabajando, son animales que están en peligro de extinción a nivel global. Entonces, lograr la fuente de esos animales también es un gran desafío. Eso un poco nos pasó con Nutria Gigante, que es uno de los proyectos que está en marcha. En Argentina se extinguió completamente la nutria gigante, no quedó ninguna sola nutria en estado silvestre, ni tampoco en cautiverio. Por lo tanto, cuando iniciamos este proyecto, el mayor desafío era de 2, y es así donde se empezó a trabajar con distintas entidades zoológicas principalmente, y las primeras que se sumaron a este proyecto fueron las entidades zoológicas europeas. Hoy en día tenemos nutrias gigantes incorporadas al proyecto que vinieron. Una vino del Zoológico de Madrid, vinieron nutrias de Dinamarca, de Francia, de Hungría, de Suecia, una vino de Estados Unidos, ya una americana, pero a lo que voy es que estos proyectos van presentando desafíos en todas sus etapas, ¿no? Y por eso también son iniciativas a tan largo plazo. Con el jaguarete, el jaguar, el proceso va mucho mejor de lo que pensábamos. En este momento ya tenemos más de 30 ejemplares viviendo en completa libertad, con ejemplares
que ya son abuelos en libertad, o sea, ya hay una segunda generación nacida en libertad. Es una satisfacción enorme para nosotros porque fue uno de los proyectos más difíciles por lo que requiere la especie, ¿no? Es una especie, todos los grandes depredadores generan conflictos y por algo también son los primeros que se pierden en los ecosistemas por el conflicto que genera con el ser humano. Entonces, al trabajar con estas especies, hay que trabajar en un entorno mucho más complejo que con otras que quizás son más carismáticas o tienen un conflicto menor. Así que bueno, el yaguareté también en la provincia de Corrientes se extinguió en el siglo pasado, hace aproximadamente 50 años que ya no teníamos yaguaretés en Corrientes. Y en la Argentina la especie está sumamente amenazada, quedan alrededor de 200 ejemplares en toda la Argentina. Así que no solamente es restaurar un ambiente como son los esteros de Liberá, sino ayudar a la especie a recuperarse a nivel eh, de país, ¿no? Y ahora vamos un poquito más allá, porque habiendo aprendido todo esto que aprendimos en Liberá, todos, ¿no? Como equipo, como profesionales, o todo lo que aprendimos, ahora estamos tratando de replicarlo en otros lugares. Un poco lo que hablaba Cristian de las 3C, estamos buscando generar y conectar esos dos lugares, empezar a conectarlas entre sí. Así que bueno, si bien recorrimos ya parte del camino, nos queda muchísimo camino por seguir. Hoy en día lo tenemos a Beli Saavedra trabajando con nosotros, lo cual es increíble por toda la experiencia que tienen. Qué bien. Ali, es realmente emocionante, ¿no? El escucharte, bueno, porque ante esta situación no tan dramática que estamos viviendo, bueno, pues te llena un poco, ¿no? De luz y de esperanza. Creo que uno de los retos, ¿no? Por lo que estamos escuchando también sería eso, ¿no? El poder conectar, ¿no? Territorios, el no derribar estas fronteras que muchas veces, ¿no? Los humanos no nos hemos creado y que la naturaleza, bueno, pues nos está demostrando, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? Así que sería maravilloso, ¿no? Poder ver esos corredores y ver, ¿no? Cómo cada vez más territorios, más países se unen para este fin. Cristian, con una visión un poco más global, ¿qué retos y desafíos crees que podría tener el rewilding? Bueno, algunos ya se han mencionado, ¿no? Yo creo que de los principales que puede haber son conflictos sociales por esos miedos casi atávicos que a veces se tienen algunas especies, especialmente carnívoros, pues por los cuentos que nos han contado de pequeños, por factores ecológicos, por conflictos también socioeconómicos, porque se teme que pueda dañar pues al ganado u otras actividades agrícolas. Entonces, bueno, por un lado, eso está ahí, ¿no? Los conflictos sociales. Luego también, factor así importante que creo que puede generar desafíos son conflictos legales y regulatorios. Eh, por ejemplo, aquí en España los animales o son domésticos o de ganado o son animales salvajes, pero no hay una categoría legal que sea animal asilvestrándose, por ejemplo. Y eso, pues yo creo que plantea una serie de dificultades porque implica una serie de... Se entiende que los animales que puedan tener un proyecto, una iniciativa dentro de Rewilding Spain o Rewilding Portugal, por ejemplo, se entiende que si hay tauros silvestres o caballos silvestres son ganado y entonces necesita una serie de controles veterinarios con frecuencia, lo cual pues hace que los animales no a veces no desempeñen sus funciones como si estuvieran en libertad con tanta facilidad. En fin, el tema legal y regulatorio creo que es un escollo que afecta en general a nivel global. Luego también, pues por supuesto, limitaciones científicas y técnicas, pero como cualquier estrategia conservacionista y no conservacionista. Es decir, la falta de conocimiento que a veces tenemos los seres humanos sobre las interacciones ecológicas a largo plazo, ¿no? Eso va a estar ahí siempre y hay que también ser humildes y ser prudentes con todo aquello que se va proponiendo, ¿no?
Y por supuesto también estarían los retos ambientales, porque estamos en un contexto de clima cambiante, entonces pueden surgir preguntas, ¿no? De cómo se adaptarán las especies que a veces se reintroducen a climas que están en constante cambio, ¿no? O cómo se adaptarán las especies a situaciones, ecosistemas y entornos cada vez más perturbados por la acción humana. Y no solo hablo de carreteras que fragmentan el territorio o de presas en ríos, sino también incluso esas barreras que a veces son casi invisibles pero que están ahí, como pueden ser barreras acústicas o barreras lumínicas que dificultan mucho el trabajo de muchas especies. Así, a nivel más tangible, yo diría que están estos retos. Y luego a nivel más teórico, yo creo que también hay esas reticencias que incluso se encuentra dentro del nicho conservacionista de rechazo al rewilding, a la renaturalización, porque parece que sea una estrategia nueva, cuando a nivel práctico pues tiene también bastante de estrategias conocidas, pero a veces genera muchas reticencias, ¿no? Y críticas de que, bueno, pues se entiende como que el rewilding o la renaturalización puede ser una especie de concepto paraguas que lo abarca todo y a la vez al abarcarlo todo no abarca nada demasiado en detalle, ¿no? A veces hay esas críticas dentro de la academia y que yo creo que está bien que se siga trabajando para desmontar algunos mitos que a veces se tienen al respecto. Cambiando de tema, ¿el rewilding puede implementarse solo en grandes extensiones o creéis que hay lugar para microescenarios, sobre todo en, bueno, pues en entornos a lo mejor más urbanos que lo vemos así como algo más alejado? Yo he dicho de manera muy rápida, solamente yo diría que por supuesto, que se tiene que entender como algo que es un gradiente, el rewilding es algo escalable, es como un work in progress, que se podría decir, y no es un todo nada. Y cada espacio tiene una ventana de oportunidad para hacer un pequeño cambio para asilvestrar ese entorno y sus procesos, ¿no? Obviamente, cuantos espacios más amplios y más grandes, pues permitirá mayores acciones, pero que no hay que perder cualquier oportunidad que se pueda. Totalmente de acuerdo con lo que comenta Cristian. Puedes renaturalizar el jardín de tu casa, el patio trasero de tu casa, puedes renaturalizar el río Manzanares en una capital como Madrid, que es algo en lo que se ha trabajado. Se puede renaturalizar un campus universitario, serían espacios excelentes para cometer este tipo de acciones. Y por supuesto que se puede actuar en renaturalización en el campo, en el monte, en fincas privadas, pero también en espacios naturales que son públicos, que son terrenos públicos. Nosotros el 90 y ahora mismo os diría, vamos, a día de hoy el 100% del territorio en el que nosotros trabajamos con acciones concretas es terreno público. Y esto, es decir, yo creo que esto muestra pues todo ese abanico, todo ese gradiente que mencionaba Cristian de oportunidades para la renaturalización. Al final estamos hablando de un concepto que es escalable, que se puede transportar y ejecutar en contextos muy diferentes, porque de lo que se trata al final es de perseguir unos objetivos que están siempre muy en sintonía con el contexto específico. Lo que se necesita para renaturalizar el sistema ibérico sur no es lo mismo que se necesita para renaturalizar Iberá, no es lo mismo que se necesita para renaturalizar el Manzanares, o no es lo mismo que están haciendo los compañeros, por ejemplo, de Afric Highlands en Escocia, ¿no? Donde allí, por ejemplo, pues el gran problema que tienen es el exceso de población de ciervos. Pues que es una cosa que dices, ¿cuál es el objetivo allí? Estas postales idílicas que vemos de las Highlands, el entorno del lago Ness, qué bonita Escocia, qué páramos tan bellos. Esos páramos bellísimos son la estampa de espacios medioambientalmente prácticamente muertos. Allí lo que necesitan es que recuperar el bosque caledonio. ¿Y cuál es el gran obstáculo para recuperar el bosque caledonio en Escocia? La superpoblación de ciervos, por ejemplo. ¿Es algo que aquí nos plantearíamos? No, pero el objetivo de renaturalizar, de recuperar esa naturaleza perdida, es lo que tiene como hilo conductor todo este tipo de acciones. Y eso vale también en el patio de tu casa. Es decir, que todo ese abanico es factible. Sí, y creo también que el trabajar en distintas escalas, así sea una microescala o una escala urbana, también sirve para esto de incluir esta disciplina o esta acción en el entorno social
y que no se lo vea como algo que se realiza en un parque nacional, en una reserva natural a kilómetros de distancia de donde uno vive, ¿no? Si renaturalizamos parques dentro de las ciudades, también acercamos esta acción a la sociedad normal, a las ciudades, ¿no? Que es un poco volver a esto, a la reconexión del ser humano con la naturaleza. Así que creo que obviamente que cuanto más grande la escala mejor, pero que todas las escalas son igualmente valiosas para poder hacer este tipo de iniciativas. Sobre, bueno, lo que creemos bello, ¿no? Y que a lo mejor pues no es tan valioso a nivel, ¿no? de la biosfera. Igual es algo también, ¿no? Que nos trae el rewilding, ¿no? Cuando veamos estos, o nuestros nietos, nietas, vean, ¿no? Estos espacios totalmente renaturalizados, igual no son tan bellos como nosotras pensábamos, ¿no? Igual dan lugar a otros paisajes, ¿no? A otros ecosistemas que, como no estamos de alguna manera acostumbrados o acostumbradas a ello, bueno, pues estéticamente, no sean a lo mejor tan bonitos, no tengan estos senderos no tan bien marcados, o no haya también naturaleza muerta, ¿no? O sea, algo que a lo mejor a nosotras pues no nos parezca tan, ¿no? bonito. Claro, a ver, no se trata de que no pueda haber o de que no vaya a haber senderos marcados y que podamos seguir haciendo senderismo desde un concepto más clásico, pero sí es verdad que mientras no dejemos a la naturaleza guiarse a sí misma, ¿no? Seguir sus propios procesos de una manera equilibrada, es cierto que la estampa visual y estética que nosotros tenemos ahora mismo es la de un entorno que está totalmente intervenido, o sea, que es consecuencia de décadas y ya de siglos de intervención humana, ¿no? Bueno, pues esto pues también es algo, yo creo que esperanzador, ¿no? De alguna forma, pensando en las generaciones futuras, ¿no? En el contribuir a generar algo que no hemos conocido porque le hemos de alguna manera quitado la posibilidad, ¿no? Qué bonito tener un poco la conciencia, recuperar la conciencia de que es posible ayudar a que se regenere esa manera de funcionar y de que nuestros nietos y nuestros bisnietos puedan llegar a conocer una estampa diferente, ¿no? de lo que es la naturaleza y estar conectados con ella también de una forma distinta, no tanto desde una dicotomía, ¿no? La naturaleza y nosotros, sino como algo mucho más holístico y mucho más integral. Me parece que es algo muy bonito, de los que por lo menos los que estamos aquí, yo creo que somos afortunados de poder participar en eso. Pues con eso nos quedamos, vamos a llegar al final y bueno, pues me parece una bonita forma, ¿no? de terminar. Ahora simplemente os pido una cosita más y es que veréis en cada viaje hacia los salvajes siempre, bueno, pues nos acompaña un diario, un cuaderno donde vamos dejando las reflexiones que nos ha dejado cada jornada. Así que hoy aquí pues me gustaría invitaros a hacer lo mismo, que para cerrar pues me dijerais una pequeña reflexión, un titular, ¿no? que refleje, ¿no? de alguna manera lo que hemos estado hablando hoy aquí y que de alguna manera, bueno, pues pueda seguir alimentando, ¿no? este fuego de hacia lo salvaje. ¿Quién quiere empezar? ¿Cristian? Venga, yo creo que quizá la de formación profesional, pero lo voy a llevar un poco a mi terreno. Yo diría como quizá pensamiento final que bueno, que el rewilding, por supuesto, es una metodología, es una estrategia técnica y con resultados prácticos y que habla por sí mismo los resultados prácticos, ¿no? A veces más que las teorías. Pero además de ser una estrategia técnica conservacionista, también, bueno, considero que supone un cambio de mirada ética, también es una invitación a transformar nuestra percepción moral de ese entorno que somos nosotros y que estamos con otros seres vivos, con otros procesos también vivos y evolutivos, ¿no? Y que desde esa mirada más holística que se comentaba o sistémica, yo creo que tenemos que recuperar un poco esa capacidad de sorprendernos o maravillarnos por lo diferente, que es esa virtud que ya Rachel Carson en los 70, ¿no? Lo recordaba, esa virtud de wonder, decía ella, de asombrarse.
y de abrazar pues las capacidades que son humanas y que no son humanas, y que entre todas pues vamos a intentar construir un mundo más habitable y cohabitable. Gracias, Cristian. ¿Ali? Sí, un poco a mí dentro de la fundación también me toca muchas veces dar charlas desde colegios hasta entornos un poco más universitarios. Y siempre lo que digo al final es, invito a todos a conocer, porque nadie puede cuidar lo que no conoce. Entonces siempre los invito a salir, a conocer nuestros espacios naturales, a sacarnos los zapatos y pisar la tierra y tocar bichos, y que si hay mosquitos piquen, que sintamos la naturaleza en la propia piel. Creo que es la forma que cuando uno conoce, realmente sabe, seguimos manteniendo ajenos a esto que queremos restaurar. Entonces, un poco ese es mi mensaje, invitarlos a todos a salir y a conocer nuestros espacios naturales, que los tenemos de los más variados y los más hermosos por todo el mundo. Así que esa es mi reflexión. En ello estamos, Alicia, en ello estamos. Muchas gracias. Lidia. Yo me uno un poco a esa línea que acaba de mencionar Alicia, porque no puedo dejar de decir que la renaturalización, en el caso del trabajo que estamos haciendo nosotros, está a 2 horas de Madrid. Esto es así de directo, a 3 horas de Valencia, a 4 horas y media, 5 horas de Barcelona, ¿vale? Es decir, está así de fácil y de accesible. Esto por un lado. Y por otro lado, quizás trascendiendo, ¿no? Esto más pragmático, aunque también al final estamos hablando de algo práctico para la vida. La renaturalización es una oportunidad para las personas. Yo creo que yo me quedaría con esta reflexión, porque yo creo que eso nos llega a todos. Muchísimas gracias, Lidia, y de nuevo muchísimas gracias a todas, bueno, por haber hecho un huequito en vuestras agendas y hablar de algo tan importante como es el rewilding. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Ana, por la invitación. Un placer. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti también, que nos estás escuchando, por llegar hasta el final. Si quieres profundizar más sobre todo lo que hemos hablado, en hacialosalvaje.net, en las notas de este podcast, encontrarás más información y enlaces de referencia. Además, te recuerdo, por si no estás dentro, que al unirte a nuestra comunidad de Hermanas de Tierra en hacialosalvaje.net, recibirás una guía para crear tu diario de viaje con 50 ejercicios para que no te quedes sin ideas. Y nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces, y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.